tercera conferencia, aquí en el Pabellón del Conocimiento INEX Moda Sapiencia. Esta vez, el eje de innovación prospectiva presenta Aprende a navegar la corriente de la moda, un espacio en el que Óscar Hernández nos ayudará, entre otras cosas, a entender la corriente del cambio en esta industria y la manera como podemos anticipar y a utilizar la estrategia y la creatividad para direccionar nuestro camino. Óscar es profesional en innovación social y sostenibilidad, consultor y speaker en temas de producto, diseño estratégico, gestión de diseño y prospectiva desde el pensamiento de futuro para las organizaciones. Jefe del Laboratorio de Creatividad Prospectiva para la Innovación en la Colegiatura. Óscar, bienvenido al Pabellón del Conocimiento INEX Moda Sapiencia. Mil gracias, buenos días a todas las personas que están acá y las personas que están conectadas a través de la transmisión por streaming. Para mí es un honor hacer nuevamente parte de este pabellón de conocimiento y más en este proceso pues, en el que estamos nosotros. Yo hablaba hace un rato con Angélica, la persona encargada de INEX Moda, acerca de la importancia de generar estos procesos mixtos y lo que empezaba a generar alrededor de todo esto. Sabemos que estamos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio que nos está llevando a entender nuevas lógicas a través de las cuales no solo se concibe el producto de la cantidad de productos que tenemos nosotros nuevos y desde los talentos, sino se concibe también una nueva forma para poder dar a conocer y comunicar cada uno de los elementos que empiezan a acompañar todo esto. Como decían hace un rato, lo que nos convoca acá en este rato, en este momento que vamos a compartir, es Aprende a navegar la corriente de la moda. Yo soy Óscar Hernández, me interesan demasiado tres temas: el tema de la creatividad, el tema de la estrategia y desde hace más o menos unos 8 años el tema de la prospectiva y esa posibilidad que empezamos a tener nosotros desde el punto de vista de visualización de futuro. Ahí pueden encontrar algunas redes sociales. Yo trabajo en colegiatura como el jefe del Laboratorio de Creatividad Estratégica y allí pueden encontrar una VR card para las personas que quieran tener algún tipo de contacto adicional, si de alguna manera pueden llegar a hacerlo de esta forma. ¿Qué es aprender a navegar la corriente de la moda? Para poder aprender a navegar la corriente de la moda, ¿qué es lo que necesitamos inicialmente? Este tema de navegar es muy interesante. Sabemos que nosotros hace tal vez unos 10 o 15 años, para poder dirigirnos y desplazarnos de un sitio a otro, teníamos que preguntar. Teníamos que de alguna manera indagar acerca de cómo llegar y las personas lo que hacían o lo que hacen normalmente era darnos cierto tipo de indicaciones y nos decía, mira, coge por la derecha, ahí vas a encontrar X elemento, allí ese te va a ubicar y luego coges hacia la izquierda, luego coges hacia más adelante. Cuando ha ido avanzando estos temas de tecnología, aparecen plataformas como Waze, aparecen plataformas como Maps y otras adicionales que de alguna manera nos empiezan a generar una solución ante esto. Sería maravilloso que en la industria de la moda, en la cual trabajamos todas las personas que estamos acá y están conectadas, existiera el Waze para poder identificar hacia dónde nos debemos dirigir nosotros desde el punto de vista de la moda. Por esa razón, lo primero que debemos hacer en este caso es entender cómo está funcionando esta corriente. ¿Cuál es esa corriente en la cual nosotros nos estamos desplazando? En este recinto nos encontramos acá con un espacio, un material sólido que nos permite a nosotros tener ese asiento específico y nos permite a nosotros identificar los elementos que están aquí a mi alrededor dentro de este mismo espacio. Pero en muchas ocasiones, en nuestra cotidianidad de las organizaciones que nosotros representamos, de alguna manera empieza a moverse ese piso y al moverse ese piso yo puedo desequilibrarme e incluso caer, como vamos a ver más adelante. Lo segundo que tengo que hacer, que para eso existe el tema de futuro y el tema de prospectiva, es seleccionar cuál es mi destino. Si yo no sé hacia dónde me quiero dirigir, pues no voy a saber qué rumbo tomar y qué decisiones de alguna manera voy a empezar aquí a identificar. Si ya identificamos ese destino, ahorita vamos a desglosar un poco más esto, lo siguiente es identificar y construir una ruta que me lleve a ese destino. ¿Cuál es ese futuro que yo quiero construir de mi organización, de mi marca, de mi empresa?
desde el punto de vista personal como diseñador, desde el punto de vista personal como gestor, desde el punto de vista personal como empresario, como emprendedor, entendiendo que esa ruta no es eterna, esa ruta puede cambiar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos navegando en alguna de estas plataformas, entendiendo cuál es el destino al cual queremos llegar y de alguna manera al entender cuál es ese destino, aparece algún tipo de choque, taco, tráfico en el camino? ¿Qué hace automáticamente el sistema? Lo que hace es redirecciona y entiende que puede haber una ruta alternativa y esas rutas alternativas nos permiten a nosotros poder no únicamente tener un único plan, sino tener diferentes planes y entender, como vamos a ver más adelante, la incertidumbre más allá que como un temor, como unas oportunidades que empiezo a generar acá. El siguiente punto que necesito es adecuar mi barco. ¿De qué manera nosotros, como individuos, tenemos un barco, somos en sí un barco? Nuestras organizaciones se pueden representar metafóricamente a través de un barco que se encarga de navegar y se encarga de llevar todo lo que tenemos nosotros hacia un feliz puerto. El proceso dentro de lo que empezamos a hacer nosotros acá no es lineal. Puede ser de hecho absolutamente sinuoso y ese es el principio de las metas y entre más a largo plazo esté pensada esa ruta o ese destino, más complejo va a ser, pero eso no quiere decir que sea negativo. El último elemento que necesito es agregarle unos instrumentos. ¿Qué me permite a mí generar esos instrumentos? Me permite empezar a entender la corriente y entender cómo nosotros debemos de alguna manera generar esos cambios y esas transformaciones ante todo esto. Resulta que este bloque dentro del pabellón de conocimiento se llama innovación y prospectiva. Lo que yo quise traer a través de esta gráfica que ustedes están viendo es entender la manera a través de la cual nosotros pensamos esa ruta, pensamos ese lugar a donde queremos llegar o a donde nos queremos proyectar desde tres enfoques diferentes. Lo primero que hacemos, que es lo que usualmente nosotros concebimos, es identificar en el presente esa capacidad que tenemos para poder resolver problemas que nos permitan sobrevivir. En muchas ocasiones nos acostumbramos únicamente a estar resolviendo problemas, porque tenemos muchos problemas. Si hablamos desde el punto de vista empresarial, la pérdida de un mercado, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de producto, algo que no esté funcionando, un sistema productivo que no está engranando, nos empiezan a plantear un montón de retos y muchas veces nuestras organizaciones, nuestra propia gestión se basa únicamente en el presente. La invitación de aprender a navegar es involucrar los otros dos aspectos desde las temporalidades. El primero de ellos es el futuro inmediato. ¿Qué nos plantea a nosotros el futuro inmediato? Nos plantea la posibilidad no solo de resolver, sino de explorar. Estamos en un mundo en el cual, y es el principio del pensamiento ambidiestro, lo que debemos hacer es explorar y explotar. ¿De qué manera explotamos para poder tener los ingresos suficientes y exploramos para poder tener un mediano plazo o un futuro inmediato? ¿Y dónde exploro? ¿Dónde está el principio de exploración? El principio de exploración está en las oportunidades que me permiten a mí experimentar y empezar a encontrar procesos de innovación. Más a largo plazo, entre más a largo plazo va a ser mucho más bifurcada y más compleja de entender esta corriente, pero eso no quiere decir que sea negativo. Lo que yo hago es identificar en la incertidumbre las oportunidades y aquí es donde empiezan a aparecer no solo los procesos de innovación, sino los procesos prospectivos. Yo puedo resolver problemas para sobrevivir en el presente, explorar oportunidades para experimentar en el futuro inmediato, pero también debo entender que puedo construir deseos para transformar las expectativas que de alguna manera yo tengo y de las cuales yo puedo generar algún tipo de proceso. Si nosotros miramos esto, es como si nuestras organizaciones se tuvieran que pensar desde dos enfoques esenciales. ¿Cuáles van a ser los próximos 30 días de mi organización, pero también cuáles van a ser los próximos 10 años? Si lo miramos nosotros desde este enfoque sectorial, sabemos que uno de los grandes ejes es la sostenibilidad. Pero en 10 años, ¿cuál va a ser el siguiente gran eje cuando ya todos tengamos y de alguna manera tengamos la capacidad de responder ante todo esto? Cuando nosotros llegamos a esto, ¿qué caminos puedo tomar si esa corriente se representaba como estable y de la cual yo podía caminar? Y si de algún momento me cambió, este tema de COVID, más allá de todo lo que podemos generar
y lo interesante que de alguna manera pueda representar incluso estar hoy, excepto yo, pues porque estoy un poco lejos de cada uno de ustedes y de las personas que están conectadas, cada uno con su tapabocas. Teníamos la expectativa y las diferentes planeaciones y los diferentes escenarios planteados llevaban incluso a que este evento y este espacio no se pudiese dar para esta fecha. Pero de alguna manera se encontró la forma para poder tratar de adaptarnos y entender esa nueva normalidad de la que tanto se habla y de la cual nosotros hacemos parte y de la cual cada vez se va a alargar mucho más, y las expectativas y la nostalgia por lo que venía antes va a ser una cosa del ayer y nos vamos a tener que ir adaptando a estas condiciones. Cuando de alguna manera me cambia esa corriente, ¿qué caminos yo puedo tomar? Siguiendo con la misma analogía, el primer camino que yo tomo si me cambia la corriente, si se me mueve el piso, es dejarme ahogar. Simplemente me caigo, me dejo ahogar, no entiendo las condiciones, y al no entender las condiciones caigo en el fondo, y al caer en el fondo simplemente me ahogo. Desde el punto de vista organizacional tiene que ver con desaparecer, ¿cierto? Con cambiar las lógicas, con cambiar lo que yo venía haciendo hasta ahora. La segunda opción que yo tengo es dejarme llevar por la corriente, ¿cierto? Que es una de las condiciones que empiezan a aparecer acá. Si yo me dejo llevar por la corriente, ¿qué puede pasar? Como no conozco esa corriente me puede llevar a un puerto absolutamente abundante o me puede llevar a una caída libre que me lleve a caer. Tengo que entender la corriente porque no me puedo dejar llevar por ella si no sé cómo está funcionando la misma corriente. La tercera opción, que es la que se recomienda normalmente desde los procesos de innovación, es nadar en contracorriente. ¿Qué hago cuando yo nado en contracorriente? Las personas acá que son nadadoras o alguna vez han vivido o experimentado una corriente extrema, sabrán que si uno nada en contracorriente, lo que va a pasar es que en algún momento dado se va a cansar y se lo va a llevar la corriente. ¿Cuál es la invitación acá? Tomar el cuarto camino, que es aprender a navegar. ¿Qué es aprender a navegar? Es entender que yo en algunas ocasiones puedo ir en contra de la corriente, pero en otras ocasiones me puedo dejar llevar a avanzar por ella. Es entender que yo puedo identificar cuál es ese camino y esa ruta que yo puedo empezar a establecer acá. Lo primero que hacemos, o lo siguiente que hacemos, es identificar cuál es el barco que yo tengo para navegar, cuáles son mis propias características, y entender que cada uno de nosotros está genéticamente diseñado para resistir al cambio. El cambio nos ha mantenido vivos como especie, pero las personas en realidad somos cambio permanente. ¿De qué manera somos cambio permanente? Aproximadamente entre 4 y 5 veces en nuestra vida sufrimos algo que se llaman terremotos de vida, que nos cambian por completo nuestras condiciones. Y cada 12 a 18 meses sufrimos cambios voluntarios y alegres, o involuntarios y tristes o complejos, de los cuales cada uno de nosotros empieza a adaptarse. Es cuando empiezan a aparecer esas palabras: resiliencia, reinvención y demás elementos que empezamos a tener acá. Como cada uno de nosotros somos cambio, también somos potencias, también somos habilidades, también somos expectativas y capacidades. Cada uno de ustedes, quiero que se imagine cómo es su barco. Metafóricamente, mi barco es un barco poderoso que puede ir a alta velocidad. Mi barco es una lancha recién elaborada, como estas lanchas que elaboran desde el punto de vista de la supervivencia en los programas de supervivencia. ¿Cómo es esa lancha, o cómo yo quiero que sea mi lancha? Entendiendo que esa lancha va a circular por una corriente. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la organización, las organizaciones, las empresas que cada uno de nosotros representa, tiene una serie de recursos disponibles, tiene una serie de capacidades y tiene una serie de expectativas. Contamos con muchos elementos que nos permiten de alguna manera gestionar, que nos permite de alguna manera subsistir y explorar, y nos permite proyectarnos y nos permite entender que de muchas formas podemos construir deseos para poder transformar y para poder ver, como les decía hace un rato, la incertidumbre más allá que como miedo, como una oportunidad para la cual yo puedo estar preparado y para la cual pueden llegar a haber diferentes elementos sobre los cuales empezar a trabajar. ¿Con qué más cuenta nuestra organización, o con qué más cuenta ese barco? Ese barco cuenta con ideas, y esas ideas se pueden convertir en proyectos. Esas ideas pueden nacer muchas veces de yo pensar que voy a ofrecer algo o estar ofreciendo algo actualmente, pero no basta con ofrecer algo.
Eso algo que yo ofrezco tiene que tener un punto de diferencia y no basta con ofrecer algo y ser diferente. Tengo que identificar a quién quiero impactar desde este punto de vista y quién puede estar interesado en eso que yo ofrezco. Y no basta con esto. Tengo que identificar cómo articulo recursos y cómo los recursos, que siempre van a ser escasos, nunca en un proyecto, en una idea, los recursos son abundantes en ninguna organización, siempre son una carencia y siempre vamos a carecer de tiempo, de personas y de dinero, o al menos en la mayor parte de las veces, o al menos vamos a tratar de alguna forma de obtenerlos o de optimizarlos de diferentes maneras. Si yo ya identifiqué qué ofrezco, por qué es diferente, a quién impacto, quién está interesado y cómo articulo recursos, lo siguiente que pasa es lo que pasa incluso aquí en el marco de la feria. ¿Cómo me doy a conocer? ¿Cómo las personas se enteran que yo ofrezco eso que yo genero o que yo quiero generar? Y si yo ya identifico y ya logro que las personas encuentren eso que yo busco, lo valoren, de alguna manera viene la parte de gestión de recursos, ¿cómo vendo yo eso? Muchas veces y muchos proyectos tienen una forma de comunicarse muy interesante y se dan a conocer de una manera muy amplia, pero a la hora de gestionar recursos, a la hora de vender, a la hora de generar ingresos, hay una falencia sobre la cual se debe trabajar. No es únicamente trabajar en un elemento, sino trabajar en los 6 elementos a la vez. ¿Cuándo se convierten las ideas en proyectos? Cuando yo convierto eso que ofrezco en un producto o servicio, en una oferta concreta. Cuando yo convierto eso de quién está interesado y a quién impacto en un cliente o un segmento. Cuando yo identifico una estructura operacional, identifico unos canales a través de los cuales yo pueda difundirme, identifico una propuesta de valor, identifico unos canales de venta. No todos los proyectos deben de alguna manera trabajar en los 6 elementos. A veces yo puedo generar, en mi caso yo de base soy diseñador y muchas veces en las empresas en las cuales trabajaba, el foco central de toda la organización, obviamente asociado al tema de moda, tenía que ver únicamente con el producto. En muchas ocasiones se tuvieron variadas discusiones alrededor de si realmente el producto era el eje y en muchas ocasiones el producto funcionaba. Lo que no estaba funcionando, que es lo que está pasando ahorita, es probablemente el canal de venta a través de la cual se comunicaba, se generaba esa comercialización del producto, o en muchas otras ocasiones la estructura operacional a la cual muchas organizaciones nos tuvimos que adaptar. Pensar en domicilios, pensar en que el retail no era la única opción, pero sí una muy importante y muy fuerte, pensar en cómo me doy a conocer yo en un mundo donde las personas no se ven. Y eso, de alguna manera, en esta feria se va rompiendo y cada vez se va rompiendo más, pero nos enseñan que a través de estos elementos yo puedo identificar otros aspectos adicionales. ¿Con qué más cuenta ese barco? ¿Qué más elementos yo tengo para poder gestionar y para poder entender esa corriente bajo la cual cada vez me resulta más difícil entender o más difícil navegar? Ese barco cuenta con personas, ¿cierto? Las personas con las cuales ustedes trabajan, las personas con las cuales generamos nosotros procesos de red. Ese barco cuenta también con datos, el origen desde el punto de vista de la toma de decisiones para pasar de la intuición a la toma de decisiones específicamente. Tal vez pueda asociarse un poco a la racionalidad, pero me permiten tener un mayor grado de asertividad con respecto a lo que yo empiezo a generar. Ese barco también puede contar con un chip de experimentación, esa posibilidad que tenemos para entender que la incertidumbre es eso precisamente, pérdida de certeza, y al ser pérdida de certeza lo que nos permite es empezar a entender de a poco si la experimentación a bajo costo, entendiendo la escasez de recursos de la que hablábamos ahorita, nos permite entender todo esto. Ese barco también puede contar con oportunidades y con futuros. Resulta que hace un rato les decía, una de mis pasiones es el tema del futuro. Existe esta herramienta o este gráfico que ustedes ven allí que se llama el cono del futuro. A veces nosotros creemos, y de hecho entre el pasado y el presente hay una línea recta, no podemos cambiar lo que pasó, pero una definición de futuro es el porvenir, es lo que está por venir. Y lo que está por venir puede estar en nuestras manos tener esa injerencia. Entre más lejos sea la temporalidad,
Si pensamos en 10 años, a veces es complejo, uno dice, miércoles, pero ni siquiera acabo la feria, estoy pensando es qué voy a vender, cómo voy a responder a los pedidos, cómo me pide en este caso Oscar que piense a 10 años. Hay que pensar en las dos cosas al tiempo para poder tener una proyección y para poder tener un tiempo actual en este momento. Si miramos de ese presente hacia el futuro, nos encontramos con diferentes posibilidades. Las posibilidades en el mundo del futuro y de la navegación se llaman escenarios. Todos están en el mundo de lo probable o todos están en el mundo de lo posible, pero en realidad lo que debemos construir es que esos escenarios están en el mundo de lo preferible. Dejarme llevar por la corriente, ¿cierto? Y de alguna manera pensar que puedo vivir en el futuro que alguien más diseñó por mí es una opción. No va a pasar absolutamente nada. Pero si yo decido poner mi bloque, de alguna manera, empezar a entender que esta industria, que individualmente tiene una serie de empresas, organizaciones y una serie de actores y gestores que están acá o están acá conectados, y entre todos podemos dirigirla y entre todos podemos pensar en cuál es ese futuro, porque el futuro no existe y al no existir nos genera temor. Pero al generarnos temor nos genera oportunidades porque depende de nosotros lo que queramos construir y lo que queramos de alguna manera generar. Evidentemente no es una línea recta, es una línea bifurcada porque esa visión que yo quiero construir sin acción se convierte simplemente en un sueño. Y esa visión va a tener una serie de fuerzas a favor y fuerzas en contra que de alguna manera lo que van a hacer en este caso es permitirnos identificar cuáles son los elementos sobre los cuales yo puedo llegar a generar esa construcción. Van a haber distintos escenarios y distintas posibilidades y de alguna manera el comportamiento y las decisiones que yo tome van a ser también diferentes. Lo más complejo de una decisión, que para mí es el principio básico del concepto de estrategia, no es la apuesta que yo hago. Lo más complejo de una decisión es a lo que yo renuncio por apostar a algo. Muchas veces tenemos la duda de si de alguna manera al haber apostado por esto o por esto otro, estamos tomando la mejor decisión. Y eso cómo se puede de alguna manera anticipar a través del análisis que yo puedo hacer de los diferentes factores y los elementos a través de los cuales yo puedo generar ese proceso de toma de decisión. La estrategia me permite a mí conectar el presente con el futuro. Es la forma a través de la cual, y de hecho el presente es acción. Cuando yo empecé a trabajar todos estos temas de prospectiva hace ya algunos años o varios años, las personas a las cuales yo les dirigía, las organizaciones que asesoraba, lo primero que empezaban a generar era un poco esa idea jocosa de, bueno, ya llegó Oscar, saque la bola de cristal, a ver qué nos depara el futuro, el tarot, qué pasó con eso del COVID, eso no estaba en ningún radar. Claro, pero no se trata de eso, no se trata, y el futuro no se puede predecir ni se puede adivinar, sino lo que podemos hacer es conjeturar. ¿Cuántas versiones de nosotros pueden llegar a aparecer en el futuro? ¿Cuántas versiones de nuestra organización, nuestra empresa, nuestra marca, nuestro emprendimiento pueden aparecer en el futuro? ¿Cómo yo empiezo a identificar esas fotografías del futuro y a través de identificar esas fotografías puedo identificar hacia dónde me quiero dirigir? Entendiendo, como les decía, que no es una línea recta que simplemente yo voy a trazar porque yo voy a encontrarme siempre con fuerzas a favor, voy a encontrarme con fuerzas que no quieren construir ese futuro. Si el futuro y este ejercicio de construcción fuera tan sencillo, pues simplemente podríamos de alguna manera anticipar lo que va a pasar, y eso es lo interesante de la vida también, lo interesante del mundo organizacional, de lo que se empieza a generar acá. ¿Qué es lo que empezamos a tener nosotros cuando pensamos en el futuro y con qué más viene esa caja? Claro, evidentemente esa caja viene con unas capacidades, habilidades, potencias, viene con una serie de experiencias y viene con una experiencia que yo empiezo a adquirir y que me permite tomar cada vez mejores decisiones. Pero esa caja también viene con ese barco también viene con un miedo. Y ese miedo es el que nos impide, el que nos ha permitido mantenernos vivos como especie, pero el que de alguna manera también nos impide avanzar. Hay una historia muy cortita que les quiero contar, que es la historia del grillete del elefante. Resulta, y no sé si ustedes sabían, todavía en el mundo, a pesar de que estamos en el año 2021, hay muchos animales que todavía viven en cautiverio y los utilizan para diferentes tipos de espectáculos. A los elefantes, cuando los utilizan para espectáculos,
los capturan muy pequeñitos, muy bebés, pues. Resulta que al elefante bebé normalmente le colocan una especie de cadena que es un grillete en su patita. Ese grillete que le colocan en su patita, cuando él es pequeño, el grillete es muy grande, sobrepasa su capacidad. El elefante bebé trata y trata de todos los medios por muchos días, por muchas semanas, incluso por muchos meses, de romper la cadena y liberarse. Pero resulta que su fuerza cuando él es pequeño no le permite hacerlo. Al no permitirle hacerlo, él se rinde. Cuando el elefante es grande, resulta que ese grillete no lo cambia a lo largo de toda su vida. Cuando él es pequeño le queda grande y cuando él es grande le queda de un tamaño normal. Él se rinde y él ya tiene la capacidad y la habilidad de romper ese grillete. Pero como cuando pequeño luchó tanto por tratar de romperlo, no lo vuelve a intentar. ¿Cuáles son esos tigres que tenemos nosotros que nos llevan a ocultarnos de las cavernas, a paralizarnos y nos llevan a vivir el presente? Vivir el presente es muy importante, ¿cierto? Porque es el terreno de la acción, pero nos llevan a no imaginarnos futuros distintos o contextos distintos para nuestra organización. ¿Qué elemento? ¿Cuáles son esos miedos que tenemos nosotros? Cualquiera de las empresas, emprendimientos, marcas podría tener un campo de acción absolutamente amplio con planeación. Muchas veces lo que hacemos es estar de alguna manera solucionando esos problemas que tenemos para sobrevivir, pero no experimentamos a través de las oportunidades o no construimos esas visiones de largo plazo. Si miramos todo esto, ¿cómo entonces es la corriente de la moda? ¿Y de qué manera nosotros empezamos a entender las características que nos permitan desde la moda generar variables competitivas? Y resulta que para eso existe este gráfico que tiene que ver con la evolución de las organizaciones. En el 2021 han aparecido nuevas variables, ¿cierto? Resulta que para poder competir existen dos variables específicas, un elemento de competencia y un patrón de comportamiento. No es que cada uno de los conceptos haya aparecido en esas fechas, pero de alguna manera durante esas fechas se vuelven elementos indispensables para que una organización pueda competir en un mercado. En los años 60 el elemento de competencia era el precio. Y resulta que para yo ofrecer un buen precio, lo que yo tengo que hacer es ser muy eficiente. Si yo no soy eficiente, no voy a poder ofrecer un buen precio. Ese tema del precio migra y de alguna manera empieza a generar unos problemas de calidad, del concepto de calidad que se veía en ese momento. Y en los 70s las organizaciones se vuelcan, nos volcamos hacia la organización de calidad, aquella en la cual yo debo responder a unas variables básicas y a los elementos que me plantea a mí en este caso el entorno. Ya hacia los años 80 la variable que empieza a generarse es la variable de integración y para ello lo que utilizo es la flexibilidad. Yo no puedo estandarizar si cada persona, y hoy lo vivimos, quiere algo distinto. El tema de la personalización es maravilloso y hace parte de las tendencias más fuertes que se han proyectado en los últimos años. Para la persona, para nosotros como consumidores, es buenísimo el tema de la personalización, especialmente en moda. Para las empresas no es tan bueno o se tiene que pensar o repensar todo el sistema productivo completo para poder obtener esa eficiencia y esa rentabilidad esperada, porque no es viable que cada persona quiera algo completamente distinto a los otros. Si llegamos a los 90s, la variable que empieza a aparecer acá es la idea de ser el primero. ¿De qué manera yo, si soy el primero, voy a tener la mayor, de alguna manera, atención desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista del mercado? Y desde este ser el primero, la variable de mercadeo cobra una importancia absolutamente relevante. No es que el mercadeo aparezca en los 90s, no, pero se vuelve un elemento de competencia y un patrón de comportamiento vital. Llegamos al año 2000, donde la originalidad y la innovación cobran su importancia. ¿Qué empieza a pasar desde ese año 2000? Al generar esta idea de originalidad y de innovación, lo que empezamos es a encontrarnos con organizaciones innovadoras. Claro, es que usted tiene que generar productos distintos. El diseño acá adquiere más relevancia que nunca porque las personas empiezan a entender esa diferenciación desde la innovación y la capacidad que tenemos nosotros para poder gestionar nuestras ideas. Aparece el año 2010 como el tema de la organización de respuesta y es cuando es el boom en nuestra industria
de todos los modelos de pronta moda. Yo tengo que generar de alguna manera dos variables, un elemento de competencia de exclusividad y un patrón de comportamiento de rapidez, que nos lleva a una especie de frenetismo desde principios del 2000 hasta la actualidad, en donde uno dice, en la moda, ¿cómo pasamos de tener 2 ciclos comerciales, 4 ciclos comerciales, a más de 54 ciclos comerciales? Para el consumidor va a tener producto diferente cada X tiempo y mayor competencia. Para nosotros las empresas va a ser mucho más complejo ese proceso competitivo porque siempre debe buscar la eficiencia y se vuelve a veces esa idea de estar desarrollando y desarrollando y desarrollando continuamente, y ya pasamos de vender un producto de una referencia, 1000 unidades, a tener 1000 referencias para vender de cada una unidad. Ese frenetismo nos lleva a algo que empezó a verse desde esa época, que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Es esa posibilidad que empiezan a percibirse desde los productos para que de alguna manera se desactualicen muy rápido y yo tenga que adquirir la nueva versión. En la tecnología se ve mucho. ¿Cuántas personas de las que están acá tienen su celular, su smartphone, su aparato móvil hace más de 5 años? Probablemente muy pocas. ¿Cuántas lo tienen hace menos de 6 meses? Probablemente, me atrevería a decir que por lo menos el 30 o el 40% de las personas que estamos acá. Y eso, de alguna manera, para uno como consumidor, empieza a generar esa variable del 2015, que es la idea de la sostenibilidad. ¿Cómo yo debo generar un equilibrio entre mis beneficios, los ingresos que yo debo generar para mi compañía, pero también equilibrando el daño medioambiental que genero o el potencial daño medioambiental que genero y el potencial daño social que puedo generar? Muchas veces no nos cuestionamos y desde esa fecha, incluso antes, aparecen un montón de movimientos que de alguna manera lo que buscan es identificar cuáles son esos aspectos a través de los cuales, si un producto es muy económico, ese producto que es tan económico es porque están explotando a alguien y no tiene que ver con explotar a alguien en otra parte del mundo. A veces ese es como el cliché incluso de los diferentes programas. A veces pueden explotar a alguien en el barrio donde yo vivo. A veces puede haber una explotación en otra ciudad de mi propio país. No tenemos que irnos muy lejos ni a China ni a Bangladesh para poder entender ese principio del tema de lo sostenible. ¿Qué empieza a pasar acá? Y de hecho volvemos otra vez a lo mismo, es uno de los ejes y muy interesante que ya le estemos marcando la lupa y el ojo a esto, porque de alguna manera se empieza a volver una obligación para poder competir. Si nosotros miramos el futuro, ya nos encontramos como con 2 elementos que están en forma de pregunta: la organización 4.0 o la organización post-pandemia, ¿cierto? ¿Qué características empezamos y qué retos empezamos a identificar allí que me lleven a encontrar una versión distinta acerca de lo que puede plantearme a mí el futuro? ¿Qué es lo que pasa con esa corriente que veíamos ahorita? Me voy a volver un segundo. Resulta que hoy en día, para que cualquier organización como la que trabajamos nosotros pueda competir, el tema se vuelve acumulativo. Entonces, hoy en día, cualquiera de nosotros, para competir en el mercado, tiene que incluir una organización pospandémica, incluir algo 4.0 tecnológico, tener variables ambientales, sociales, ser exclusivo, rápido, original, innovador, ser el primero, tener mercadeo, tener integración, flexibilidad, tener calidad, ser eficiente y por ende ofrecer un buen precio. Yo siempre he dicho que si uno supiera el 10%, el 1% de lo que sabe hoy cualquiera de las personas que estamos acá y hubiésemos generado un proyecto, una organización en los años 60, estaríamos forrados cualquiera de nosotros. Pero nos tocó el 2021 para poder generar todo esto. Entonces hay que irle sumando cada vez más elementos y no es que uno elimine el anterior, lo van sumando. Hoy en día uno puede decir, no, es que lo mío es pospandémico, pero a mí no me importa el medio ambiente con mi producto. ¿Cómo así? Ya incluso se ve mal visto. No, es que yo ofrezco el precio que yo quiera. Sí, ok, ofrézquele una feria a ver si se lo pagan. No, hay competencia y por ende se empieza a generar todo esto. Hay fuerzas que de alguna manera mueven esta corriente. ¿De qué manera empezamos a entender esas fuerzas que mueven la corriente? Una de ellas tiene que ver con el recambio tecnológico. Esta imagen que ustedes ven allí hace parte de una serie de ilustraciones de una ilustradora argentina que se llama Lili Kibudi. Ella generó, y es súper interesante por si la quieren buscar, y ubicó una misma imagen, el pasado y el presente desde una aplicación y desde un objeto.
En este caso, la comunicación. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros escuchó el timbre del teléfono fijo si es que tiene uno? ¿Cómo nos comunicamos hoy en día? Nos comunicamos a través de WhatsApp en su gran mayoría, ¿cierto? Y de hecho nos acostumbramos tanto a comunicarnos que a veces uno tiene personas o a veces uno mismo lo llaman por teléfono o le mandan un mensaje por WhatsApp y a los 3 segundos uno responde y uno dice, hey, pero ¿por qué me llamaste si me hubieras podido mandar un mensaje? Es tan fuerte eso que incluso ese tema del 2X de los audios de WhatsApp se creó porque ya muchos de nosotros estábamos enviando casi podcasts completos de 20 o de 30 minutos. Yo siempre he dicho, no, para escuchar podcast, pues entro a alguna plataforma y no te voy a escuchar diciendo, sí, estamos acá en la feria y empezamos allí a generar todo esto. ¿Realmente es un cambio? Sí. ¿En cuánto tiempo ocurrió ese cambio? ¿Y cuál va a ser el futuro de la comunicación desde este punto de vista? Si miramos todo esto, nos encontramos con este otro gráfico que ustedes ven allí, que se llama las eras de la innovación tecnológica. ¿Qué nos plantea de retos el futuro? Más allá de mirarlo en detalle, quiero mirar las fechas o los periodos a través de los cuales se dieron esas innovaciones tecnológicas. La primera oleada duró 100 años. La segunda oleada duró 55, la tercera 50, la cuarta 50, la quinta 20, la sexta 10 años, que es en la que estamos ahorita, que se asocia al principio del 4.0, esta revolución industrial 4.0. Y ese es el presente. Resulta que hace algunos meses, ni siquiera algunos días, me encontré con un documento que hablaba acerca de la evolución de la comunicación en la era del 6G, que ustedes lo ven ahí abajo relacionado. En esta planteaba acerca de las nuevas tecnologías que iban a empezar a surgir y de las cuales nosotros tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a indagar acerca de lo que puede llegar a pasar acá. Un par que me llamaron, tan solo quiero que vean la cantidad de palabras que hay allí en ese gráfico. Cada vez que va avanzando se va cortando el tiempo y se van ampliando el número de palabras a través de las cuales yo tomo esta decisión. Radiodetección, mundos gemelos digitales, cámara como sensor universal, comunicación gestual y verbal, anonimización de la información, experiencia física, biológica y digital. Y uno de alguna manera podría pensar en entender algunas de ellas. El mundo de las oportunidades está en lo que no conocemos. A veces nos creemos o somos expertos en algo y en realidad las oportunidades de futuro se basan en lo que no sabemos que sabemos. Si nosotros miramos, cada vez se desactualiza más rápido la información que nosotros tenemos, una profesión, un curso que estudiamos, entonces cada vez tenemos que estar más atentos a los cambios que se empiezan a dar acá. Para poder entender todo esto, existe también esta herramienta que se llama la matriz de identificación de fuerzas. Ahí abajo pueden encontrar la referencia. En ella yo puedo empezar a entender que esas fuerzas están moviendo la corriente y se asocian a las tendencias. Al asociarse a las tendencias, puedo encontrarme con una tendencia existente o una nueva tendencia que ha tenido un surgimiento, puedo encontrarme con un comportamiento temporal o un comportamiento estructural y desde este punto de vista puedo encontrarme con 4 tipos de tendencias. Las robustas, que es una existente que de alguna manera se vuelve estructural. La sostenibilidad es una tendencia robusta, ya hace parte de nuestro ADN y es una variable competitiva fuerte que tenemos. Una tendencia existente y temporal son aquellas fuerzas emergentes que retornan y se convierten en impulsores. Una tendencia estructural y nueva son las rupturas y ahí es donde se dice que están las verdaderas innovaciones, en empezar a entender cómo una nueva tendencia se puede llegar a volver estructural. Y finalmente, aquellas temporales que son nuevas son indicios de fuerzas que son hechos portadores del futuro que me pueden indicar qué puede llegar a venir más adelante según lo que yo esté estudiando. El producto, mi sistema de comunicación, la forma como vendo, me puede permitir explorar otras condiciones distintas. Para finalizar, ¿cómo navegar entonces la corriente de la moda? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son los retos. Existe algo que se llama la triple P de la innovación. La triple P de la innovación es Profit, People y Planet. Originalmente todo estaba enfocado en el beneficio, en la primera P, Profit. Entonces los retos de hoy o los retos de ayer y de hoy tienen que ver con el beneficio. No podemos desconocer que una organización tiene que generar beneficios para poder contratar personas, para poder gestionar o para poder vivir de la moda.
empieza a pasar y empieza a evolucionar hacia la innovación basada en las personas, que es la segunda P. Y aquí empezamos a encontrarnos los retos de exploración que estamos viviendo hoy y vamos a continuar viviendo. Bajo contacto, economía cerrada. Ahorita, pues casualmente esta semana me encuentro con la sorpresa que nuevamente en España hay una restricción de 10 días para poder ingresar al país, ayer o hace 2 días. Entonces yo decía, miércoles, cada vez esa normalidad se percibe más extraña. Como en los países que van más y el tema de los olímpicos también me causa especial curiosidad acerca de lo que empieza a darse en otros contextos. Acceso limitado, nuevo turismo, desempleo global y escasez, todo para llevar. La siguiente P es planeta, que tiene que ver con lo que estamos viendo y el eje central de esta feria. Pero lo más importante, que es lo que quiero dejar acá, es cuál va a ser la siguiente, no tiene que ser una P. ¿Cuáles son esos retos de construcción? ¿Qué es lo que va a venir después de esto? Innovación para todas las formas de vida, innovación para qué. ¿Qué elementos vamos a priorizar entendiendo que los otros no se eliminan? Resulta que el futuro no se predice, sino que se construye en el presente. No hay forma de predecirlo y lo que yo puedo hacer es responder de manera creativa y estratégica en el presente con acciones que me permitan a mí consolidar y construir ese futuro. ¿Qué debemos hacer entonces? Tener una actitud de exploración del futuro, entender que el futuro no es algo predeterminado, es un porvenir, es algo que yo puedo construir. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro. Y el futuro lo cambio desde el presente. El futuro no es una bola de cristal. El futuro es una conjetura de las diferentes posibilidades que yo tengo y cuando yo encuentro posibilidades puedo empezar a generar un proceso de construcción. ¿Cómo yo puedo ver la incertidumbre como una oportunidad y cómo esa incertidumbre me plantea la posibilidad de crear sobre lo que no ha sido creado? ¿Cómo yo puedo realmente reinventar las cosas desde el principio básico de la palabra? ¿Cómo yo puedo, en toda esta masa creativa que hay en esta industria, de la cual hacen parte todos ustedes y las personas que están acá conectadas, y cómo yo puedo acercarme de alguna manera y entender que yo tengo unos recursos, mi barco cuenta con recursos, capacidades, cuenta con miedos, pero me permite dar ese paso específico entendiendo la corriente y entendiendo que yo puedo llegar a generar todo esto? Les quiero agradecer por este rato, le quiero agradecer al Pabellón del Conocimiento por abrir estos espacios. En nombre también de Colegiatura, les agradecemos. Ustedes saben, ahí están mis redes sociales, de pronto están muy abajito, pero ahí las pueden llegar a encontrar por si quieren establecer algún tipo de conexión. Y la invitación es aprender a navegar la corriente de la moda. Mil gracias. Oscar, muchas gracias por este espacio. Con seguridad que esta información será de gran utilidad para los presentes que tanto se han preguntado qué camino debe tomar como organización, tan necesaria en estos momentos de confusión en los que buscamos un faro en el futuro. Muchas gracias. Les invitamos nuevamente a que salgamos un momento del recinto. Los esperamos nuevamente a las 12 para la siguiente conferencia. Muchas gracias.